Listo, marco tan, listo, ya con eso ya tenemos, ya hemos empezado pues a hacer la grabación de la presente sesión. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos lo que es la herramienta de buscar objetivo, ya digamos nosotros lo habíamos tratado, bueno, están dentro de las tres herramientas, análisis de hipótesis, las herramientas de análisis de hipótesis como administrador de escenarios, como pues lo que es el tema de buscar objetivo y tabla de datos, ya lo habíamos explicado en una anterior oportunidad. Entonces en ese orden de ideas vamos a empezar a trabajar lo que es la herramienta de buscar objetivo. Aquí pues hemos hecho un estado de resultados, el cual pues contiene pues una cantidad de ventas, en el cual pues se le han asignado pues unos costos de venta. Pues yo le he puesto pues de forma arbitraria que representan el 65% de los costos de venta, y adicional entonces aquí pues lo he formulado pues para poder entonces determinar el 65%, en este caso unas ventas de 300 millones. Yo lo he formulado para que pues en ese sentido eh, pueda digamos establecerse este valor. Ahora, a partir de allí hemos hecho una resta en la cual, si ustedes pueden advertir, está pues formulada, en la cual resto los 300 millones de eso menos los 195 millones, que es el 65%. Y desde luego entonces tenemos a partir de aquí lo que es los gastos de venta, pues parte de los 15.750.000, ya que representa el 15% de la utilidad bruta y el 8% de los gastos administrativos. Y entonces nos queda una utilidad de 80.850.000 pesos, que pues a través de lo que son los impuestos nos queda pues nos queda pues 14.553.000 pesos, que al restarse pues la utilidad versus los impuestos nos queda pues una utilidad neta ya de 66.927.000. Entonces aquí ya nosotros tenemos este dato. Ahora, la situación es la siguiente, y entonces aquí es donde vamos a trabajar, buscar objetivo. Lo primero es que, bueno, queremos llegar a esa, ¿qué, qué, qué ventas son las que yo tengo que tener para poder obtener una utilidad neta? Es decir, esta que está aquí, esta que es la utilidad neta, no es 66 millones, sino de 200 millones. ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cierto? Entonces, pues, el paso pues más común que pudiéramos hacerlo pues es a mano, ¿no? Empezar 400 millones, 500 millones, 600, hasta que nos dé pues 200 millones. Ese sería, digamos, la primera, digamos, la forma, digamos, manual. Pero podemos entonces hacerlo a través de buscar objetivo. Ahora, lo primero que uno tiene que observar es que todo, o sea, he hecho el énfasis de explicarles aquí todo lo que estamos viendo en esta parte, es porque cuando trabajamos buscar objetivo debe estar programado. O sea, tiene que haber las fórmulas para poder entonces enlazar todos estos valores. Por eso yo me he encargado de hacerlo de esta manera, para que ustedes entonces pues después no les vaya a generar ahí el tema de error. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces vamos a tener en cuenta que cuando nosotros aquí habilitemos, aquí en datos, análisis de hipótesis, y le digamos buscar objetivo, nos va a pedir tres campos. Uno que nos va a pedir es cuál, cambiando la celda, que significa que cuál es la celda que queremos pues en este caso averiguar. O sea, digamos, cuántas son las ventas para generar una utilidad neta de 200 millones. Definir la celda, porque ¿qué es lo que yo al final voy a cambiar? Pues aquí es la utilidad que va a subir de 66 millones a 200 millones. Y el valor. Entonces vamos a tener esos tres espacios. Entonces esto yo lo he puesto así para que cada vez que nosotros pues vayamos pues haciendo el ejercicio lo podamos hacer. Ahora, usted lo puede hacer con diferentes tipos, con diferentes valores, con diferentes celdas, sí, pero digamos en este caso lo vamos a hacer de esta manera para que ustedes puedan observar cómo funciona. Entonces, datos, nos vamos a análisis de hipótesis y buscar objetivo.
Entonces en buscar objetivo aquí nos despliega este ventana emergente en el cual nos va a decir definir la celda. Entonces, ¿cuál es la celda que nosotros vamos a definir? Es decir, finalmente, ¿cuál es la que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Es esta. Ah, muy bien. Entonces, ahora, siempre estas celdas, si ustedes se dan cuenta, generalmente esto de definir celda va a ser que va a estar, en última vez va a estar programada. Ahora, aquí nos dice que con el valor, aquí es curioso, pues bueno, igual como es una herramienta de análisis, entonces por eso necesita todo programado. ¿Para qué? Pues para hacer un análisis y el mismo Excel, como es una super calculadora, pues necesita hacer el análisis con una buena precisión. Entonces, por ende, va a pedirnos con el valor, entonces con el valor va a ser los 200 millones. Entonces, 1, 2 y voy a ponerle 6 ceros. 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ahí están los 200 millones. Ahora, cambiando la celda, entonces generalmente el valor va a ser este. Entonces aquí vamos a hacerlo porque no se encuentra, digamos, programado, ¿no? Entonces aquí para poder hacerlo, o sea, des en cuenta que este, digamos, no está programado porque yo lo puse como tal. O sea, yo he puesto cualquier tipo de valor y hubiera pues tenido observado lo mismo. Entonces vamos a tener en cuenta esta parte. Entonces, al tener esas tres variables, vamos a darnos cuenta que al dar a aceptar va a empezar a hacer un análisis aquí Excel, ¿no? Entonces, vea, si ve la búsqueda de la celda, vea, ha encontrado una solución. Entonces, mire, dice valor del objetivo 200 millones, valor actual, ahora sí 200 millones. Si ustedes se dan cuenta en esa, parte, 200 millones, si ustedes pueden observar, aquí ya me subió a la cifra exacta, o sea, automáticamente ya me subió a 905 millones 018, ¿cierto? Porque fue lo que yo cambié. Y con esto entonces ya, permíteme eso. Y con esto entonces ya tengo una utilidad neta de 200 millones. Entonces ya se dan cuenta que aquí ya me cambió el valor. Aquí si yo le doy cancelar, volvemos a los valores pues originales. Aceptar, entonces dejamos esto como tal. Ya cada quien, digamos, lo va definiendo. Entonces eso, digamos, es lo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta al respecto, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que ver en este sentido. Entonces vamos a hacer, digamos, por ejemplo, yo acá tengo 23 millones. Listo. Tengo 23 millones. En este caso pues tengo una utilidad neta solo de 5 millones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el ejercicio, que es lo que pasa. Entonces buscar objetivo. Entonces definir la celda. Entonces ya la tenemos aquí. ¿Cuál valor? Entonces pues aquí yo me voy a definir la celda. Entonces si presionan este botón, para los que se van añadiendo a nuestra conversación. Entonces datos, análisis de hipótesis, para que quede ahí grabado, buscar objetivo, entonces definir la celda, y entonces mira, definir la celda, esta generalmente pues va a estar ahí, va a estar programada, ¿no? Entonces para que ustedes se den cuenta, esta con el valor, tengo que colocarlo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 200 millones. Siempre tendré que poner el valor ahí manualmente. Pues esto es porque como es un análisis, entonces ya por eso, digamos, en ese sentido se hace de esa manera. Y entonces aquí vamos a observar que cambiando la celda vamos a cambiar esta. Decía aquí que vamos a seguir, lo hemos bajado 23 millones, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta esto, y al dar clic en aceptar vamos a ver que, mire, si hay que vuelve y lo sube a la misma cifra, porque pues la meta pues sigue siendo la misma y la estructura pues sigue siendo la misma, ¿no? Entonces aquí lo único que hice fue cambiarle de 300 que había originalmente a 23 millones, pero igual también nos lo sigue subiendo al respecto. Yo puedo darle aquí a aceptar y entonces me va a dejar los valores como tal, a diferencia de lo que hicimos en la anterior oportunidad, en la cual dijimos cancelar y nos devolvió a los 300 millones. Entonces usted puede llegar aquí claro, puede modificarlo otra vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces listo, aquí lo va teniendo. Aquí este valor puede cambiar de acuerdo pues a las necesidades que uno va determinando pues al respecto, ¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener cuando nosotros queramos trabajar la herramienta de buscar objetivo. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, uno tiene que tener pues muy en cuenta? Uno tiene que tener muy en cuenta, pues lo primero es que pues siempre tiene que ser pues valores numéricos, pues no, bueno, sí, valores numéricos, pero más que nada es que, digamos, cambiando la celda, digamos, esta parte no sea, o sea, esta parte pues como tal, digamos, este siempre sea, digamos, un valor que no está programado. Si ustedes se dan cuenta, cambiando la celda no necesita tener valores programados. En cambio, definir la celda sí. ¿Sí? Aquí está, digamos, la resta entre la utilidad menos los impuestos que dan del 18%. Una utilidad que al final nos dio 80 millones menos los 14 millones que da su 18% nos dio 66. Entonces aquí sí ve que aquí nos da definir la celda y este valor pues que como tal ahí ya lo tenemos al respecto. Ahora, esto, bueno, aquí no se dejen impresionar, no hay problema, porque pues el tema es que como este dato hay que diligenciarlo, entonces pues ahí está programado pues por uno, pero de todas formas hay que, como ustedes se dieron cuenta, hay que digitarlo. Entonces siempre hay que tener en cuenta esta parte. Ahora, siempre va a suceder es bajo datos programados porque él lo que hace es unir las relaciones. Esto es lo que nosotros vamos a estar viendo ya en el siguiente ejercicio que vamos a ver a continuación. Aquí vemos algo pues parecido a lo que es la parte financiera de lo que nosotros veíamos. Digamos, este va a ser, perdónenme un momento porque si me voy a ponerlo visto normal. Listo. Entonces, este es un momento. Este es otro caso de lo que nosotros llamamos buscar objetivo, pues también en ese sentido. Si usted se da cuenta, mire, fíjense que acá dice cambiando la celda para que miremos patrones. Si ve que cambiando la celda siempre va a estar es como un número como tal para que usted, digamos, lo utilice. Ahora, definir la celda es porque aquí nosotros tenemos la fórmula de pago de las fórmulas financieras que veíamos anteriormente, ¿cierto? Y fíjense que siempre era definir la celda. Entonces siempre está programado y es el resultado final de todo el proceso. Entonces para que eso es algo que usted tiene que ir teniendo en cuenta y que pues que uno va asimilando pues al respecto. Entonces ese es el objetivo de lo que usted va a empezar a trabajar cuando esté con el buscar objetivo, que este valor, digamos, está cambiando la celda, o sea, la celda que van a cambiar aquí siempre va a estar pues, de forma numérica. Definiendo la celda pues va a ser una fórmula que tiene que ver con otros datos y entre ellos pues está cambiando la celda. Aquí está, digamos, aquí yo lo puse en tercer lugar, en esta parte pues está en primer lugar, pero fíjense que no está programado. Y lo otro pues ese es el valor con el que vamos a cambiar, que pues en este caso, bueno, están 200.000 pesos, pero no hay ningún inconveniente. Ahora, aquí esta situación de lo que nosotros vamos a ver es que yo necesito pedir un crédito de 30 millones de pesos. Resulta y pasa de que pues, la tasa de interés que no me dan a mí es del 0,12%, no se puede programar, es decir, no podemos no podemos, digamos así, cambiarle, digamos, en este caso. Pero entonces el tema es que pues no tengo 351.435 pesos para pagar mi cuota 90 meses, sino que pues tengo es solo 200.000 pesos mensuales disponibles. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que yo voy a sacrificar, porque pues el banco me dijo, vea, usted necesita esa plata de la tasa de interés, usted es un buen cliente, esa tasa de interés pues se la dejo quieta y ya usted me dice, eh, entonces cuál es su capacidad, su capital. Entonces ahora nos damos cuenta que efectivamente vamos a ver aquí que el plazo lo voy a sacrificar, porque esas 90 meses si tuviera los 351.000, pero ¿a cuántos meses me equivale pagar ese crédito si solo tengo 200.000 pesos? Entonces hacia esa dirección pues vamos a ir. Entonces en ese sentido vamos a hacer lo siguiente.
Entonces, si ustedes observan, vamos a hacerlo otra vez, vamos a irnos a datos, vamos a darlo a análisis de hipótesis y tenemos buscar objetivo. Aquí vamos a ver que definir la celda, entonces, ¿cuál es la celda que nosotros al final vamos a cambiar? Es esta. Entonces voy a decirle aquí en este cuadrito, voy a definirlo aquí con esta parte. Ay, perdón, qué pena con ustedes. Usted, permítame un segundito, porque esto, entonces, ¿qué pasa? Ustedes no lo están viendo. Entonces, por favor, para que ahí ya, listo. Qué pena. Ahí ustedes no lo están viendo. Pues en la grabación queda, pero digamos ustedes en este momento no lo están viendo. Es que ahí pasó. Entonces, mire, vamos a hacer esto. Entonces, ya, si ustedes se dan cuenta con lo que es el tema de buscar objetivo, ustedes van a poder observar lo siguiente. Perdón, un segundito. Bueno, hemos estado con estas mañanas un poquito frías. Pero bueno, entonces con el plazo vamos a observar lo siguiente, y es que aquí entonces análisis de datos, vamos a decirle buscar objetivo, y a partir de esto entonces definir la celda. Entonces, ¿cuál es la celda que vamos a definir? Es esta, ¿no? Que esta es la que la que vamos a cambiar. O sea, ¿qué es lo que yo voy a cambiar? Ahora, ¿por qué valor voy a cambiar esa celda? Por 200.000, porque solo tengo ese valor. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a realizar. Y ahora, ¿cuánto cambiando la celda en este caso? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar entonces? Buscando, digamos, el cambio de esa celda. Entonces va a decir, cambiándolas esta, que es la del plazo. Entonces aquí tenemos uno. ¿Cómo vamos a cambiar esta celda? Entonces por eso es que vamos a el valor de esta celda al final. O sea, esta es la que se va a cambiar. Vamos a definir cuántos meses. Entonces por eso aquí está. Solo tengo, digamos, 200.000 para cambiarlo aquí. O sea, que aquí no sea 351, sino 200. Entonces eso es lo que yo estoy diciendo en esta parte. Entonces si nos damos cuenta, vamos a dar clic en aceptar y efectivamente aquí tenemos que el plazo pasa de 90 a 165 meses para un crédito de 30 millones al 0,12% de interés, teniendo en cuenta que solo tengo 200.000 pesos. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a plantear pues como buscar objetivo. Entonces, vamos a tener tres variables, tres parámetros, pues que es la que nosotros vamos a tener, y digamos, no va a estar programado, sí, o sea, el definir celdas siempre va a estar programado y va a contener pues también los datos de cambiando la celda, y con el valor pues siempre lo tendremos que colocar allí. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en esta parte. Entonces vamos a decirle en este caso cancelar, y entonces volvemos otra vez a los valores originales. Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora, recuerden que bueno, tenemos acá el crédito que es de 30 millones. Tenemos acá lo que es 0,12%, que es la tasa de interés, el plazo, y aquí ya tenemos la fórmula de pago. Si nosotros la recordamos, la fórmula de pago es la tasa con el número de periodos, que aquí sería 90, la tasa que sería 0,12%, el valor actual que sería menos 30 millones. Recordemos que Excel siempre lo pone en un cuadro cartesiano, es desde la parte negativa hacia cero. Nosotros en nuestra concepción para lo que son los temas de préstamo, pues siempre estamos pensando de 30 millones de arriba hacia abajo, ¿no? Excel lo piensa de abajo hacia arriba, ubicándonos pues el cuadro cartesiano, que usted no es, o sea, para Excel usted no va a deber 30 millones, usted tiene un saldo negativo de menos 30 millones, ¿no? Algo así como cuando habla el director del DANE, que menos 30 puntos porcentuales, así. Es esa parte, listo. Entonces es aquí en donde así lo entiende también Excel. Entonces usted tiene un crédito de menos 30 millones. Entonces por ende siempre va a manejar este negativo.
El valor final pues va a ser cero porque pues usted tiene un saldo negativo y la idea es llegar a cero, ¿no? Menos 30 y llegar a cero. Y finalmente pues entonces aquí lo pusimos fue con interés, ¿qué? Con 1 sería entonces tasa interés, ¿qué? Pago anticipado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener aquí. Ahora, resulta que dentro de estas situaciones yo quiero, digamos, tener en cuenta que pueden haber diferentes plazos. Es decir, aquí vamos a tener diferentes plazos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y sucede que yo necesito saber, bueno, cuánto sería, digamos, a 6 a 12 a 18 cuánto sería. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Aquí vamos a generar lo que es plazos, esa tabla, y pues vamos a generar lo que es el tema de la primera cuota, estos a 90 meses, ¿no? Y que si ustedes pueden observar de esta manera, es la misma fórmula que está aquí. O sea, yo tal cual, digamos aquí tal cual lo he hecho. Entonces valor, vean, valor actual. Entonces en este caso pues sería 0, valor futuro, y entonces puede ser 1, ¿no? Tasa anticipada, listo. Entonces ahí ya tenemos 351, igual como lo tenemos. Aquí pues podemos, para que se vea igual, pues así, perdón. Listo, decide 351, 435. Listo. Teniendo en cuenta esto, vamos entonces a calcular cuánto sería si yo decido no pagar a 90 meses, que es la cuota, digamos la opción 1, no a 90 meses, sino pagar a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses y así. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que vamos a seleccionar todos los datos, ¿cierto? Aquí nosotros entonces tenemos estos datos y vamos a seleccionar lo siguiente, y es que nos vamos a dar cuenta aquí, vea, que celdas de entrada. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, datos, vamos a mirar análisis de datos y vamos a dar clic en tabla de datos. Aquí en tabla de datos, fíjense en algo. Y es lo siguiente, esta tabla de datos les va a servir a ustedes para manejarlo de forma horizontal o vertical o las dos. Aquí mientras tanto vamos a verlo desde la parte de tanto vertical y solo horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo este plazo que ya sabemos que es la fórmula que está arriba tal cual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como aquí las celdas, aquí como esto que yo voy a hacer es de forma, aquí los datos están en forma vertical, entonces yo voy a tomar celda con la entrada de columna, ¿no? Porque pues están los datos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a irme aquí a la celda entrada de columna, vamos en esta parte, y voy a seleccionar aquí el plazo, que es lo que se va a ir cambiando, perdón. Y entonces, ahora, ¿por qué? Porque aquí lo voy a hacer en columna, ya lo vamos a mirar cuando es, digamos, en fila. Entonces vamos a dar clic en aceptar, y efectivamente aquí tenemos que si yo pago 6 meses, pues sería digamos pagar 5 millones, ¿no? A la tasa de interés y digamos esa parte. Lo mismo acá, pues sea a 12 y demás. Entonces claro, cada 6 por 5 da 30, pues más los intereses, ¿no? Lo mismo acá, 2 y 2, digamos, mire que aquí, digamos, ya las cuestiones, digamos, empiezan a cambiar. Entonces, vea, dese cuenta que todo, digamos, empieza a tener, digamos, un menor valor hasta llegar pues a los 351, que sería 90, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Permítame un segundito, ya regreso un momentico, permítame un segundito, les agradezco. Entonces ya continuando, sí, 14, listo. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en este sentido. Entonces vamos a ver que aquí, digamos, ya sabemos que a 6 meses nos tocaría 5 millones, a 41 meses a 730,000 pesos, ¿no? Entonces es eso. Ahora, aquí también usted lo puede hacer de forma no solamente vertical, sino horizontal. Entonces, horizontal,
lo vamos a tener de esta manera. Ya dése cuenta que aquí tenemos pues otros tipos de plazo. Entonces tenemos la cuota, que es la misma que está arriba, así igual. Vamos a seleccionar estas dos y todo lo que es a nivel vertical para que usted se pueda dar cuenta. Ahora aquí vamos a ver que entonces seleccionamos los datos, aquí están pues, de esta manera, y vamos a observar lo siguiente, y es que en el análisis de hipótesis vamos a darle clic aquí en tabla de datos, ¿cierto? Y en tabla de datos vamos a ver que, como en este caso, ojo, aquí en esta lo habíamos dicho en columna, porque los datos están de forma que vertical, lo que queremos averiguar. Pero aquí, como está en fila, ¿cierto? Aquí está todo en fila, porque estos son los plazos, pues para que ustedes lo puedan observar. Entonces vamos a darle clic aquí en fila, en este caso, y entonces al darle fila aquí, vamos a ver que este 90 va a ir aquí, va a ir en filas. La vez pasada iba aquí en columna, entonces ustedes lo pueden hacer de esta manera, y entonces lo tenemos de así. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos los mismos, tenemos la misma parte, ¿no? O sea, esto aquí ya, digamos, tenemos estos mismos valores. Entonces con eso ya se especifica como tal. Entonces ya ustedes ahí tienen cómo desarrollarlo, pues dependiendo de lo que generalmente se quiera. Ahora, yo sé, y pues efectivamente cuando uno tiene estos análisis de bancarios, pues siempre van a ser de forma vertical, pero digamos en este caso pues era para mostrarles que también de forma horizontal. ¿Por qué? Porque el tema de la tabla de datos se hace de esta manera. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues ahí en cuenta al respecto. Entonces cuando uno, digamos, habla sobre esto, pues siempre, digamos, va a tener ese tipo de análisis. Entonces esto, digamos, por lo que es el tema de tabla de datos, se puede manejar de esta manera. Ahora, vamos a tener en cuenta que esto, digamos, bueno, ya hemos visto lo que es el tema de buscar objetivos, lo que es pues el tema de tabla de datos, que ya con eso, digamos, ustedes pueden empezar a manejar. Siempre tengan en cuenta y vea, des en cuenta de algo, y vea, si hay que aquí esto, como es estos corchetes que aparecen aquí, es porque son funciones matriciales, ¿no? Entonces esto, digamos, lo hace constante, lo hace, digamos, Excel por sí solo. Y al ser funciones matriciales significa que lo maneja en una matriz de 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, de 8 por 1, perdón, de 8 filas por una columna. Aquí es al contrario, aquí es de 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, de 1 por 10, o sea, de una fila por 10 columnas. Esto pues es algo que ya, digamos, se maneja ya prioritariamente desde lo que es el tema de Excel, desde la parte digamos, de avanzado, pues ya, digamos, ahí ya lo empezamos a manejar. Y teniendo en cuenta eso, entonces nosotros vamos a manejar ahorita ya lo que es el tema de la herramienta de menú de buscar escenario. Resulta que aquí se acuerdan que nosotros estamos manejando el estado de resultados. Pues resulta que este estado de resultados pues nos dio esta utilidad neta de 66.297.000. Yo lo que hice fue, en este caso, pues trasladarla aquí, que esta venta está en pesos, por ejemplo. Esta misma, si ustedes se dan cuenta, aquí, vean, es esta misma fórmula que está aquí, yo la trasladé también aquí, ¿cierto? Para que pues todos los datos estén enlazados. Entonces siempre una de las reglas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los datos estén enlazados, que estén totalmente relacionados. Si no están relacionados, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que efectivamente pues no vamos a tener la posibilidad de tener de cómo resolverlo, o nos va a dar error, o el mismo Excel lo va a identificar y entonces te va a decir no se puede hacer. ¿Listo? Entonces o te genera errores. Entonces ¿qué es lo primero? Es esto. Entonces tengo la utilidad neta en pesos, ¿cierto? Y entonces resulta que yo lo voy a transformar en dólares. Bueno, recordemos algo, y esto para que nos ubiquemos.
los dólares, pues es una moneda fuerte frente al peso colombiano. Entonces, en ese sentido, aquí yo tengo la tasa representativa actual, digamos, yo lo he planteado en 3.500, pues esto pues por ejercicio académico, porque pues sé que ahorita está por las nubes, está casi en 4.000 pesos, está entre los 3.900 y 4.000 pesos, pero digamos a nivel académico pues lo vamos a dejar en 3.500 pesos. Entonces, resulta que, bueno, y de hecho es muy alto, ¿no? Resulta que yo lo que hice fue decir, aquí colocar utilidad neta en dólares, y lo que hice fue tomar este valor que son los 66 millones y dividirlo en 3.500, como lo pueden observar aquí. ¿Sí ve? Entonces resté el valor que es C21 sobre F21, que es este valor, y me da a mí 18.942 dólares. Listo, ahí vamos bien. Pero resulta que como muchas cosas ustedes van a poder decir, bueno, ¿y qué pasaría si empieza a subir? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta que, ¿y qué pasaría si digamos esta tasa representativa sube de 3.500 a 3.800? ¿Y qué pasaría si baja, digamos, de 3.500 a 3.200? Estamos aquí planteando tres escenarios. Lo he puesto de diferentes colores para que sea más visual, ¿no? Entonces en este sentido vemos que hay dos escenarios, o sea, hay uno que es el real, digámoslo así, el real, pero hay dos que son, digamos, hipótesis. O sea, ¿y qué pasaría si sube el valor del dólar o si baja? Entonces eso hay que tenerlo, digamos, en este caso, digamos, muy en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta? Que en ese sentido es importante también tener en cuenta algo, y es lo siguiente. Entonces, si yo quiero saber qué pasaría con este valor, o sea, si este valor sube o baja, pues sabemos de que pues si sube o baja nosotros le cambiaríamos la operación y ya podríamos dividir los 66 millones por 3.800 y los 66 millones pues por 4.200. Pero digamos, vamos a ponerlo, digamos, digamos, para utilizar la herramienta. Entonces, en los escenarios me va a permitir saber realmente ese escenario real. Entonces, análisis de hipótesis, recuerden que estamos aquí en datos, análisis de hipótesis, y nos vamos a ir al administrador de escenarios. Entonces, aquí en el administrador de escenarios vamos a observar aquí que pues aquí vamos a eliminar todo esto, ¿no? Ustedes están ahí, pero lo pueden eliminar también sin problema. Listo, no hay ningún escenario. Listo, no hay ningún inconveniente. Ahora, bueno, lo bueno es que ustedes lo pueden también tener ahí, pues, de referencia para saber cómo se hizo. Pero entonces también de esta manera vamos a generar un escenario. Entonces tenemos análisis, datos, análisis de hipótesis, ¿cierto? Análisis de hipótesis, y entonces aquí entramos a lo que es el tema administrador de escenarios. Listo, lo voy a poner acá, aquí arribita, que no nos estorbe. Entonces vamos a ver. Necesito plantear dos escenarios. Entonces voy a agregarle por cuál es el de la tasa representativa arriba y abajo. Entonces voy a agregarlo. Ahora, nombre del escenario. Vamos a mirar, digamos, en este caso, el escenario en esta parte va a ser que sea, por ejemplo, va a ser tasa, digamos, dólar, voy a ponerlo así, bueno, voy a ponerlo dólar arriba. Bueno, yo sé que dólar tiene tilde en la O, pero digamos en este caso pues no vamos a entrar en conflicto con Excel. Le voy a poner dólar, raya al piso arriba, ¿cierto? Y la celda cambiante pues va a ser esta, C22, o sea, esta va a ser la celda, la celda cambiante va a ser en este caso esta, ¿no? Que va a ser la operación. Entonces vamos a plantearlo. Entonces en este caso la celda que va a venir a cambiar pues va a ser esta, 3.800, ¿no? Entonces aquí lo va a hacer, y de una vez entonces, claro, porque esta es la que me va a cambiar efectivamente,
Entonces, claro, aquí introducimos el valor, perdón, qué pena, agregar. Entonces la celda cambiante va a ser esta es la que va a cambiar, qué pena. Entonces dólar arriba, qué pena, listo. Entonces dólar arriba, esta es la celda que nos va a cambiar. Listo. Entonces, ¿por qué va a cambiar? Esta es la unidad, porque esta es la que finalmente va a cambiar en relación a este valor. O sea, aquí está, aquí es $18,000 en relación a que a esto que son 3.500. Entonces, aquí la celda cambiante, yo la selecciono, es esta, ¿cierto? Efectivamente. Y entonces le voy a dar aceptar. Ahora, aquí vamos a mirar. Espérate, ¿qué pasó? Aquí tenemos listo. Entonces, aquí entonces la celda que vamos aquí a cambiar por el valor, o sea, introduzco un valor para cada celda cambiante. Entonces vamos a introducirle este valor que sería 3.800. Listo. Vamos a darle a aceptar y ya tenemos este escenario, ¿cierto? Ahora, si nosotros le hacemos esto, si nosotros damos clic aquí en mostrar, vamos a ver que si ve que aquí cambia, aquí empieza, digamos así, a cambiar. Listo. Entonces, este es lo que nosotros pues vamos a tener en este caso. ¿Listo? Ay Dios, ¿qué pasó acá? Entonces, aquí, espérate. Perdón. Permíteme un segundito. Aquí que ya se me va. Perdón. Ahora sí. Listo. Qué pena, es que el procesador aquí se me desapareció el millón de una vez, iba bien y resulta que se me... Listo, ya les comparto otra vez, qué pena. Ya les comparto de nuevo. Es que no me está permitiendo. Permítame, espérate, me desconecto de aquí, del equipo del equipo, me desconecto acá en la sesión un momento. Estoy experimentando esta falla precisamente ahorita y ya. Ay Dios, bueno, estas son fallas técnicas que estoy presentando en este momento. Estoy experimentando en este momento. Ok. Permítame un segundito, que es que si es, o sea, se me está poniendo así totalmente loco el computador un momento. Aquí ya, permítame un segundito, porque es que si se me está tratando de bloquear acá. O sea, me dio este error y definitivamente ya no quiere. Espérense un momento, que es que estoy aquí, estoy arreglando esta parte.